¿Sabías que hay versículos específicos en la Biblia que tienen el poder de atraer prosperidad y abundancia a tu vida? No estoy hablando de magia, no estoy hablando de fórmulas místicas, estoy hablando del poder real y sobrenatural de la palabra de Dios para transformar tu situación financiera, abrir puertas de oportunidades y derramar bendición sobre todo lo que tocas. Hoy vas a descubrir algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Hay versículos en la Biblia que, cuando los conoces, los meditas, los declaras y los vives, activan principios espirituales de prosperidad que Dios mismo estableció. No es coincidencia, no es suerte. Es el diseño divino para que sus hijos vivan en abundancia. Porque aquí está la verdad que muchos no te dicen. Dios nunca quiso que vivieras en escasez. La pobreza no es una virtud espiritual. La carencia no te hace más santo. Dios es un Dios de abundancia. Creó un universo infinito. Hizo miles de millones de estrellas. Llena el océano con incontables peces. Todo en su creación habla de abundancia, no de escasez. Y si Él es tu Padre, si eres su hijo, ¿por qué vivirías en pobreza cuando Él es dueño del oro y la plata? ¿Por qué lucharías constantemente con deudas cuando Él prometió suplir todas tus necesidades? ¿Por qué vivirías en carencia cuando Él dijo que vino para que tengas vida en abundancia? El problema no es que Dios no quiera prosperarte. El problema es que muchos creyentes no conocen los versículos que activan la prosperidad. No saben que la Biblia está llena de promesas financieras, de principios de abundancia, de leyes espirituales que, cuando se aplican, generan resultados tangibles en tu economía. Hoy vamos a descubrir juntos los versículos bíblicos más poderosos que atraen prosperidad y abundancia a tu vida. No son todos los versículos sobre este tema, pero son los más potentes, los que han transformado la vida de millones de creyentes a lo largo de la historia, los que, cuando los activas correctamente, tienen el poder de cambiar tu realidad financiera de manera radical. Y te advierto algo, el sexto versículo que vamos a ver es el que más personas desconocen, pero es también el más explosivo. Contiene un secreto que, cuando lo descubres y lo aplicas, puede desbloquear años de estancamiento financiero. Puede ser exactamente la llave que has estado buscando para entrar en una nueva dimensión de prosperidad. Pero aquí está el problema. Muchos leen estos versículos superficialmente. Los leen como quien lee el periódico. Información que entra por un ojo y sale por el otro. No los meditan, no los declaran, no los viven, y por eso no experimentan el poder que contienen. Porque estos versículos no son solo palabras en papel, son semillas de prosperidad. Cuando las plantas en tu corazón, cuando las riegas con fe, cuando las declaras con convicción, germinan, crecen, producen fruto. Y ese fruto es abundancia en todas las áreas de tu vida. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Abundancia, no escasez, no supervivencia, abundancia. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y estos versículos que vamos a ver hoy son el mapa que te lleva a esa abundancia. Antes de comenzar, necesito que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, «Recibo prosperidad y abundancia según la palabra de Dios». No lo hagas mecánicamente. Hazlo como una declaración de fe, como un acto de tu voluntad, alineándose con la voluntad de Dios para tu vida. También quiero que le des me gusta a este video ahora mismo. ¿Por qué ahora? Porque ese simple acto es una semilla. Y la ley de la siembra y la cosecha se activa incluso con pequeñas semillas de obediencia. Además, cuando le das like, estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy están luchando financieramente y necesitan conocer estas verdades. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, activa la campanita, porque aquí no enseñamos religión de pobreza. Aquí enseñamos los principios bíblicos de prosperidad que Dios estableció para sus hijos. Y cuando te suscribes, te unes a una comunidad de creyentes que están decididos a vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas luchando financieramente?
¿Cuántos años has estado apenas sobreviviendo, trabajando duro, pero sin ver progreso real? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué otros prosperan mientras tú te quedas atrás? Hoy eso cambia, porque vas a descubrir que la prosperidad no es cuestión de suerte ni de circunstancias. Es cuestión de conocer y aplicar los principios que Dios estableció en su palabra. Y estos versículos que vamos a estudiar contienen esos principios de manera clara, poderosa y aplicable. Así que prepárate, abre tu corazón, desecha toda mentalidad de pobreza que hayas heredado. Silencia las voces que te dijeron que los cristianos deben ser pobres y disponte a recibir la verdad bíblica sobre la prosperidad, porque cuando termines de escuchar este mensaje, tu mente habrá sido renovada, tu fe habrá sido activada y tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Empecemos con el primer versículo bíblico que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. El primer versículo que vamos a estudiar es probablemente el más conocido sobre prosperidad financiera, pero también el más malentendido. Se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y dice así: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo es extraordinario por varias razones. Primero, es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice, «probadme». En cualquier otra circunstancia, tentar a Dios es pecado. Pero aquí, en el asunto del diezmo, Dios mismo te invita a ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque está tan seguro de que este principio funciona que te dice, hazlo y verás si cumplo o no. Analicemos este versículo parte por parte porque contiene secretos de prosperidad que muchos pasan por alto. Primero dice, traed todos los diezmos al alfolí. Todos. No la parte que te sobra, no cuando tengas extra. Todos los diezmos. El diezmo es el 10% de todo lo que recibes, y ese 10% le pertenece a Dios, no a ti. Cuando no diezmas, no estás ahorrando dinero. Estás cerrando las ventanas de los cielos sobre tu vida. Estás bloqueando el flujo de bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Es como tapar la tubería por donde fluye el agua y luego quejarte de que tienes sed. El versículo dice, al alfolí. El alfolí era el lugar donde se guardaba el alimento para el templo, para los sacerdotes y levitas que servían. Hoy, el equivalente es tu iglesia local. El lugar donde recibes alimento espiritual, donde te pastorean, donde te edifican. Ahí es donde debe ir tu diezmo, no a cualquier ministerio que te guste. Primero a tu casa espiritual. Luego dice, y haya alimento en mi casa. Dios se preocupa por su casa. Se preocupa porque la obra en la tierra tenga recursos para continuar. Cuando diezmas, no solo estás siendo obediente, estás siendo parte del sostenimiento del reino de Dios en la tierra. Estás invirtiendo en lo eterno. Pero aquí viene la parte poderosa, la promesa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que dice Jehová de los ejércitos. Ese nombre habla del Dios Todopoderoso, el comandante de los ejércitos celestiales, el que tiene todo el poder y todos los recursos a su disposición. Cuando Él promete bendecir, tiene con qué cumplir. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Ventanas, plural. No una ventanita. Ventanas, los cielos, plural. No solo el cielo. Esto habla de una apertura masiva, de un derramamiento gigantesco, de bendición que viene de múltiples fuentes simultáneamente. ¿Alguna vez has visto llover torrencialmente? Así es cuando Dios abre las ventanas de los cielos. No gotea, no llovizna, derrama. Y esa palabra derramaré es crucial. Dios no dice te daré, dice derramaré. Como cuando volteas un balde lleno de agua. Todo sale de golpe, abundantemente, sin medida. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta frase en el hebreo original tiene un significado aún más poderoso. Literalmente significa
hasta que no haya suficiente espacio para contenerla. Bendición que desborda, que no cabe en tus depósitos, que tienes que ampliar tus graneros para recibir. Imagina eso. No bendición apenas suficiente, no bendición medida con precisión, sino bendición desbordante, que sobra, que abunda, que te permite no solo suplir tus necesidades, sino bendecir a otros también. Pero el versículo no termina ahí. El versículo 11 continúa: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una segunda promesa igual de poderosa que la primera. Dios promete reprender al devorador. ¿Quién es el devorador? Es todo lo que consume tus recursos sin propósito. Gastos inesperados que te toman por sorpresa. Reparaciones constantes. El auto que se descompone justo cuando no tienes dinero. La nevera que se daña. La tubería que se rompe. Las multas inexplicables. Los robos. Los accidentes que cuestan dinero. Todo eso es obra del devorador. Es un espíritu demoníaco cuyo trabajo es consumir tus recursos, destruir el fruto de tu trabajo, hacer que tu dinero desaparezca misteriosamente. Puedes ganar bien, pero si el devorador está activo en tu vida, siempre te faltará, porque lo que entra se va en cosas inesperadas. Pero cuando eres fiel en el diezmo, Dios reprende al devorador. Esto significa que tu dinero rinde más, tus cosas duran más, tu auto funciona mejor, tu casa requiere menos reparaciones, tu salud se mantiene y gastas menos en medicinas. Es protección sobrenatural sobre tus finanzas. He conocido personas que comenzaron a diezmar y testifican cosas increíbles. Uno me dijo: mi auto tenía años dándome problemas, gastaba tanto en reparaciones. Comencé a diezmar fielmente, y no lo vas a creer, pero ese auto dejó de dañarse. Llevo 2 años sin llevarlo al mecánico, excepto para mantenimiento normal. Otro testimonio. Vivíamos con deudas constantes. Pagábamos una y aparecía otra. Emergencias tras emergencias. Cuando empezamos a diezmar, las emergencias cesaron. Es como si Dios pusiera un escudo protector sobre nuestras finanzas. Eso es exactamente lo que la Biblia promete. Dios reprendiendo al devorador. Y cuando el devorador es reprendido, tu dinero hace lo que debe hacer: suplir tus necesidades, permitirte ahorrar, darte margen para invertir, darte capacidad de bendecir a otros. El versículo también dice: no os destruirá el fruto de la tierra. El fruto de la tierra es el resultado de tu trabajo, tu salario, tu negocio, tus inversiones, lo que produces con tu esfuerzo. Dios promete proteger eso, que tu trabajo sí produzca resultados, que tu esfuerzo sí tenga recompensa, que lo que siembras sí lo coseches. Y termina diciendo: ni vuestra vid en el campo será estéril. La vid representa tu fuente de ingresos, tu capacidad de producir. Dios promete que no será estéril, que dará fruto, que será productiva, que generará rendimiento. Entonces, Malaquías 3:10 contiene una doble promesa: bendición desbordante y protección contra el devorador. Cuando aplicas este versículo fielmente, experimentas ambas. Más entra y menos se desperdicia. Es la combinación perfecta para la prosperidad. Ahora, sé que hay controversia sobre el diezmo. Algunos dicen que era solo para el Antiguo Testamento. Pero déjame mostrarte algo. El diezmo existía antes de la ley. Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis 14. Jacob prometió diezmar en Génesis 28. Eso fue cientos de años antes de Moisés y la ley. Jesús mismo habló del diezmo en Mateo 23:23. Les dijo a los fariseos: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No abolió el diezmo, lo confirmó. Pero más allá del debate teológico, déjame darte una razón práctica. Funciona. He visto miles de testimonios de personas cuyas finanzas se transformaron cuando comenzaron a diezmar. Y he visto miles más que luchan constantemente porque retienen lo que le pertenece a Dios. ¿Cómo aplicar este versículo? Número 1. Decide hoy que vas a ser fiel en el diezmo. No importa cuál sea tu situación financiera actual.
El diezmo es el piso de la obediencia financiera. Número 2. Calcula correctamente tu diezmo. Es el 10% de todo lo que entra. Antes de pagar cualquier cuenta, antes de cualquier gasto, aparta tu diezmo. Número 3. Llévalo a tu iglesia local fielmente. Cada vez que recibes ingreso, cada vez que te pagan, diezma. Número 4. Hazlo con alegría, no como obligación, como adoración, como reconocimiento de que Dios es tu proveedor. Número 5. Espera la manifestación de la promesa. Dios dijo, probadme, así que pruébalo. Diezma fielmente por 6 meses y observa. Verás cómo las ventanas se abren. Verás cómo el devorador es reprendido. Este es el primer versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. Malaquías 3:10. Cuando lo activas con obediencia fiel, las ventanas de los cielos se abren sobre ti. El segundo versículo bíblico que atrae prosperidad y abundancia a tu vida está en Filipenses capítulo 4, versículo 19, y declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa personal y poderosa sobre la provisión divina. Analicemos cada palabra, porque cada una contiene revelación sobre cómo Dios provee para sus hijos. Comienza diciendo mi Dios, no un Dios o el Dios de alguien más. Mi Dios es personal, es relacional. Pablo está diciendo que el Dios que le pertenece, el Dios con quien tiene relación íntima, ese Dios es quien provee. Y si tú tienes relación con Dios, si Él es tu Dios, entonces esta promesa es para ti también. Luego dice pues. Esa palabra conecta con lo anterior. Los filipenses habían enviado ofrenda a Pablo para sostener su ministerio. Habían sido generosos. Y Pablo está diciendo, porque ustedes han sido generosos, porque han sembrado en la obra de Dios, pues Dios suplirá sus necesidades. Aquí hay un principio crucial. La generosidad activa la provisión. Cuando das, abres el canal para recibir. Cuando siembras en el reino, Dios se compromete a suplir tus necesidades. No es intercambio comercial, es principio espiritual. Dios responde a la generosidad con provisión. Suplirá. Tiempo futuro con certeza. No dice quizás suplirá o podría suplir. Suplirá. Es una declaración absoluta, una promesa garantizada. Cuando Dios promete, cumple. No puede mentir, no puede fallar. Lo que declara, sucede. Todo lo que os falta. No algunas cosas, no solo lo espiritual, todo. Lo que te falta económicamente, lo que te falta en salud, lo que te falta en relaciones, lo que te falta en sabiduría. Todo. Dios no es proveedor parcial, es proveedor completo. La palabra falta en el griego es chreia, que significa necesidad, cosa necesaria. Dios promete suplir lo que necesitas. No necesariamente todos tus caprichos o lujos, pero sí todo lo que realmente necesitas para vivir en plenitud y cumplir tu propósito. Ahora viene la parte más poderosa, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es clave. Dios no suplirá conforme a la economía de tu país, no conforme a tu salario actual, no conforme a tus ahorros, conforme a sus riquezas, las riquezas de Dios. ¿Y cuánto tiene Dios? Infinito. El Salmo 50, versículo 10 dice que de Dios es el ganado sobre 1000 colinas. Ageo 2:8 dice que suya es la plata y suyo es el oro. Primera Crónicas 29:11 declara que suyas son las riquezas y la gloria. Dios es dueño de todo. No tiene limitaciones financieras, y no solo conforme a sus riquezas, sino conforme a sus riquezas en gloria. En gloria. Esto habla de la dimensión celestial donde no hay escasez, donde todo es abundante, donde los recursos son infinitos. Dios te suplirá desde su abundancia celestial, no desde la limitación terrenal. En Cristo Jesús. Esto significa que el canal de provisión es Cristo. Es a través de tu relación con Jesús que accedes a las riquezas del Padre, no por tus méritos, no por tus esfuerzos, sino por estar en Cristo, por ser hijo de Dios a través de Él. Imagina esto. Tienes un Padre que es dueño de todo, que tiene recursos ilimitados,
que te ama incondicionalmente. Y ese Padre prometió suplir todo lo que necesitas conforme a sus riquezas infinitas. ¿Cómo puedes vivir con miedo a la escasez? ¿Cómo puedes vivir angustiado por provisión? La verdad es que muchos creyentes viven como huérfanos financieros. Viven como si no tuvieran padre, como si estuvieran solos en el mundo, dependiendo solo de sus propias fuerzas. Pero Filipenses 4:19 te recuerda que tienes un Padre proveedor, y ese Padre nunca falla. Este versículo también te libera de la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, enseña que no debemos afanarnos por la comida ni por el vestido, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Cuando realmente crees Filipenses 4:19, la ansiedad financiera desaparece. No porque ignores la realidad, no porque seas irresponsable, sino porque confías en que tienes un proveedor que nunca falla. Trabajas, haces tu parte, administras sabiamente, pero no vives con el peso de la preocupación porque sabes que tu Padre tiene todo bajo control. He conocido personas que tenían esta promesa tan arraigada en su corazón que enfrentaban crisis financieras con paz sobrenatural. Perdían su trabajo y en lugar de entrar en pánico, declaraban: «Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria». Y una y otra vez testimoniaban de provisión sobrenatural, cheques inesperados, oportunidades que aparecían de la nada, puertas que se abrían inexplicablemente, favores divinos que solucionaban su situación, todo porque confiaron en la promesa. Ahora, es importante entender que este versículo está en contexto de generosidad. Pablo lo escribió a personas que habían sembrado en la obra de Dios. Esto significa que la promesa se activa plenamente cuando tú también eres generoso. Cuando das, cuando siembras, cuando sostienes la obra del reino, entonces Dios se compromete a suplir tus necesidades desde sus riquezas. No puedes retener todo, ser egoísta con tus recursos y esperar que Filipenses 4:19 se manifieste plenamente en tu vida. El contexto es generosidad. Los filipenses dieron, por lo tanto, Dios supliría. Tú das, por lo tanto, Dios suplirá. ¿Cómo aplicar este versículo? Número 1. Memorízalo, que esté tan grabado en tu corazón que cuando venga la preocupación financiera, inmediatamente lo recuerdes y lo declares. Número 2. Decláralo sobre tu vida diariamente. Cada mañana, antes de empezar el día, di en voz alta: «Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Número 3. Cuando enfrentes necesidad, no entres en pánico. Ve a este versículo. Recuérdate a ti mismo quién es tu proveedor. Recuérdate que sus recursos son ilimitados. Número 4. Sé generoso. Siembra en la obra de Dios. Ayuda a los necesitados. Da con alegría. Eso activa la provisión divina en tu vida. Número 5. Da gracias anticipadamente. Antes de ver la provisión, agradece a Dios porque confías en que ya está en camino. Esa gratitud es fe en acción. Este es el segundo versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. Filipenses 4:19. Cuando lo crees, lo declaras y vives en su verdad. Experimentas provisión sobrenatural que viene de las riquezas de Dios en gloria. El tercer versículo bíblico que atrae prosperidad y abundancia a tu vida está en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje revela uno de los principios más poderosos de prosperidad, el principio de las primicias. Las primicias son lo primero y lo mejor, no lo que sobra, no lo último, lo primero. Y cuando le das a Dios lo primero de tus ingresos, activas una bendición sobrenatural sobre el resto. La instrucción es clara. Honra a Jehová con tus bienes. Tus bienes son tus posesiones, tus recursos, tu dinero. Y la forma de honrar a Dios con ellos no es solo usándolos bien, es dándole a Él la primera parte, reconociendo que todo proviene de Él y que por lo tanto merece la primera porción.
y con las primicias de todos tus frutos. Primicias. Lo primero que cosechas, lo primero que recibes. En términos modernos, cuando recibes tu salario, lo primero que haces es apartar el diezmo y la ofrenda. Antes de pagar renta, antes de comprar comida, antes de cualquier gasto, honras a Dios con lo primero. Esto requiere fe, porque cuando acabas de recibir tu pago y ves todas las cuentas que tienes que pagar, la tentación es decir, primero pago todo lo urgente y si sobra le doy a Dios. Pero eso no es primicias, eso es sobras, y Dios no se honra con sobras. Cuando le das a Dios lo primero, estás declarando, confío en que tú eres mi proveedor, confío en que si te honro primero, tú harás que el resto alcance. Y esa declaración de fe activa el poder de Dios para multiplicar lo que queda. Es matemática sobrenatural. Lógicamente, si ganas 1000 y das 100 primero, te quedan 900 para tus gastos. Pero cuando esos 900 están bendecidos por Dios porque honraste las primicias, rinden más que 1000, sin bendición. Tus cuentas se pagan, tu comida alcanza, tus necesidades son suplidas, porque Dios multiplica cuando honras el principio de las primicias. Ahora viene la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia. Los graneros son donde guardas tu provisión. En términos modernos, tu cuenta bancaria, tus ahorros, tu despensa, Dios promete llenarlos, no apenas, con abundancia, más de lo que necesitas, suficiente para guardar, y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares eran donde se exprimía la uva para hacer vino. Representan tu fuente de ingresos, tu trabajo, tu negocio. Dios promete que rebosarán, que no solo producirán lo justo, sino que rebosarán. Producción abundante, ingresos que sobrepasan tus expectativas. Este versículo establece una conexión directa. Cuando honras a Dios con las primicias, Él llena tus graneros y hace rebosar tus fuentes de ingreso. Es causa y efecto. Es principio espiritual que funciona consistentemente. El principio de las primicias aparece a lo largo de toda la Biblia. En Éxodo 23:19, Dios ordenó, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En Proverbios 3:9-10, vemos la promesa asociada a esa obediencia. Hay algo espiritual que sucede cuando das lo primero a Dios. Estás reconociendo su señorío sobre todo. Estás declarando que Él no es una opción entre muchas, sino la prioridad. Y cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga de que todo lo demás se alinee. Mateo 6:33 lo confirma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, el reino primero. Y cuando el reino es primero, todo lo demás viene como añadidura. Las primicias no son solo financieras, también son de tiempo. Le das a Dios lo primero de tu día en oración y lectura de la palabra. Las primicias de tu semana en congregarte. Las primicias de tus decisiones consultándole a Él primero. Cuando Dios es primero en todo, la bendición fluye en todo. He escuchado testimonios increíbles de personas que comenzaron a aplicar el principio de las primicias. Una mujer me contó, siempre pagaba todas mis cuentas primero y si sobraba algo daba ofrenda. Vivía en escasez constante. Cuando aprendí sobre las primicias decidí cambiar. Ahora lo primero que hago cuando recibo mi salario es apartar el diezmo y una ofrenda generosa. Y te juro que mi dinero alcanza de maneras que no entiendo. Incluso ahorro, cosa que nunca antes pude hacer. Otro testimonio. Tengo un negocio. Antes, cuando vendía, usaba todo el dinero para reinvertir o pagar proveedores. Daba a Dios de las ganancias finales si quedaba algo. Desde que empecé a darle a Dios lo primero de cada venta, mi negocio creció exponencialmente. Clientes nuevos aparecieron, contratos grandes llegaron, es sobrenatural. Eso es exactamente lo que Proverbios 3:9-10 promete. Cuando honras a Dios con las primicias, tus graneros se llenan y tus lagares rebosan. Tu negocio prospera. Tu trabajo produce más. Tus inversiones rinden, porque la bendición de Dios está sobre lo que tienes. Este principio también te protege de la codicia. Cuando das lo primero a Dios, tu corazón no se apega al dinero. Reconoces que no eres dueño sino administrador.
que todo viene de Dios y a Dios regresa. Esa actitud te libera de la esclavitud del materialismo. ¿Cómo aplicar Proverbios 3, 9, 10? Número 1. Cada vez que recibas ingreso, lo primero que debes hacer es apartar el diezmo y la ofrenda. No pagues primero tus cuentas. Honra primero a Dios. Número 2. Hazlo con gozo, no con dolor. Si das lo primero pero con resentimiento, no estás honrando realmente. Honrar implica valor, respeto, alegría. Número 3. Confía en que Dios hará que el resto alcance. No calcules desesperadamente si te va a alcanzar. Da con fe y observa cómo Dios multiplica. Número 4. Sé consistente. No solo cuando te sobre, cada vez, cada ingreso, cada bendición. Las primicias son un estilo de vida, no un evento ocasional. Número 5. Declara la promesa. Di en voz alta: honro a Jehová con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos. Por lo tanto, mis graneros están llenos con abundancia y mis lagares rebosan. Este es el tercer versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. Proverbios 3, 9, 10. Cuando honras a Dios con las primicias, activas bendición sobrenatural sobre tus finanzas. El cuarto versículo bíblico que atrae prosperidad y abundancia a tu vida está en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje contiene múltiples principios de prosperidad en solo 3 versículos. Analicémoslo cuidadosamente porque cada frase es poderosa. Comienza estableciendo la ley de la siembra y la cosecha aplicada a las finanzas. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Si siembras poco, cosechas poco. Si das poco, recibes poco. Si eres tacaño con tus recursos, no esperes abundancia. La medida que usas para dar es la medida que Dios usa para devolverte. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Si siembras mucho, cosechas mucho. Si das generosamente, recibes generosamente. Si eres liberal con tus recursos, Dios es liberal contigo. Es proporcional, es justo, es el diseño de Dios. Aquí está el secreto. Tú decides el tamaño de tu cosecha por el tamaño de tu siembra. Si quieres cosechar más, siembra más. Si quieres recibir más, da más. No puedes sembrar 10 y esperar cosechar 1000, aunque con Dios hasta eso es posible porque Él multiplica. Pero el principio general es: siembra abundante produce cosecha abundante. Luego el versículo 7 añade una dimensión crucial sobre la actitud. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No basta con dar, importa cómo das. Importa la actitud de tu corazón, como propuso en su corazón. Esto significa que dar debe ser intencional, no impulsivo ni manipulado. Tú decides en tu corazón cuánto dar, no porque alguien te presione, no porque te hagan sentir culpable, sino porque tú, delante de Dios, propones en tu corazón: voy a dar esta cantidad. No con tristeza, si das pero te duele, si das pero te sientes mal, si das pero desearías no hacerlo, no estás dando correctamente. La tristeza al dar indica que tu corazón está apegado al dinero, que confías más en lo que tienes que en Dios, ni por necesidad. Esto significa no dar porque te obligan, no dar porque te manipulan emocionalmente, no dar porque todos están dando y te da vergüenza no hacerlo. Dar por necesidad es dar por presión externa, no por convicción interna, porque Dios ama al dador alegre, gozoso, el que da y sonríe, el que da y se siente bien, el que da y dice: gracias, Señor, por permitirme ser parte de tu obra. Esa actitud de alegría toca el corazón de Dios.
No es el monto lo que le impresiona, es el corazón con el que das. La viuda que dio 2 blancas dio más que todos los ricos, dijo Jesús, porque ellos dieron de su abundancia, pero ella dio con sacrificio alegre todo lo que tenía. Marcos 12, 41, 44. El monto era pequeño, pero el corazón era grande. Y Dios honra el corazón. Ahora viene la promesa del versículo 8, y es una de las más completas en toda la Biblia sobre prosperidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Primero reconoce el poder de Dios. Poderoso es Dios, no limitado, no escaso. Poderoso, capaz, con recursos infinitos. Cuando Dios decide bendecir, nada lo detiene. Cuando decide prosperar a alguien, sucede, porque es poderoso, para hacer que abunde. Abunde, no escasee, no alcance apenas, abunde, más de lo necesario, suficiente y sobrante. Esa es la voluntad de Dios para ti, que abunde, que tengas más que suficiente. En vosotros toda gracia, no solo gracia espiritual, toda gracia, gracia financiera, gracia en oportunidades, gracia en salud, gracia en relaciones, gracia en sabiduría, todo tipo de gracia, favor de Dios en todas las áreas. Luego describe el nivel de abundancia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Siempre, no a veces, siempre, en todas las cosas, no en algunas, en todas, todo lo suficiente, no carencia, todo lo necesario. Esas 3 palabras juntas, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, pintan un cuadro de provisión completa y constante. No hay escasez en esa descripción, no hay carencia, es abundancia total. Y finalmente el propósito. Abundéis para toda buena obra, para que abunde tanto que puedas bendecir a otros. Dios no te prospera solo para tu beneficio, te prospera para que seas canal de bendición, para que ayudes a otros, para que sostengas la obra, para que impactes vidas. Cuando entiendes que la prosperidad tiene propósito de reino, cambia tu perspectiva. No acumulas egoístamente, administras generosamente, porque sabes que Dios te da recursos para que fluyan a través de ti hacia otros. Este versículo también te libera de la preocupación. Si Dios es poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, para que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿por qué preocuparte? Tu Padre tiene todo bajo control. Tu provisión está asegurada. Tu futuro está garantizado. ¿Cómo aplicar 2 Corintios 9, 6, 8? Número 1. Decide ser un sembrador generoso, no escaso. Generoso. Siembra con liberalidad en la obra de Dios, en ayudar a otros, en causas justas. Número 2. Cultiva una actitud de alegría al dar. Antes de dar, ora: Señor, ayúdame a dar con gozo, que mi corazón esté alegre al sembrar en tu reino. Número 3. Da intencionalmente. Propon en tu corazón cuánto dar, no por impulso, sino por convicción guiada por el Espíritu Santo. Número 4. Confía en la promesa de abundancia. Declara: Dios es poderoso para hacer que abunde en mí toda gracia. Tengo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Número 5. Usa tu abundancia para bendecir a otros. Cuando Dios te prospera, no lo guardes todo. Fluye, bendice, ayuda, sé canal, no represa. Este es el 4.º versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. 2 Corintios 9, 6, 8. Cuando siembras generosamente con alegría, Dios hace que abunde en ti toda gracia. El 5.º versículo bíblico que atrae prosperidad y abundancia a tu vida está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo revela algo que muchos olvidan. La capacidad de generar riqueza no viene de ti, viene de Dios. Él es quien te da el poder para hacer riquezas. No es solo tu talento, no es solo tu esfuerzo, no es solo tu educación. Es Dios quien te da la capacidad, la inteligencia, las oportunidades, las ideas, las conexiones que resultan en prosperidad.
Acuérdate de Jehová tu Dios. La instrucción es recordar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidar. Cuando estás en necesidad, clamas a Dios. Cuando Dios te prospera, tiendes a olvidarte de Él. Comienzas a pensar que fue tu inteligencia, tu esfuerzo, tu estrategia. Pero este versículo te recuerda: no olvides quién es la fuente. Dios es quien te da el poder para hacer riquezas. Cada habilidad que tienes es un regalo de Él. Cada oportunidad que se abre es porque Él abre puertas. Cada idea que te genera ingresos es porque Él te da sabiduría. Cada conexión que te beneficia es porque Él ordena tus pasos. Cuando reconoces esto, vives en gratitud, vives en humildad. No te jactas de tus logros como si fueran exclusivamente tuyos. Reconoces que sin Dios no tendrías nada. 1 Corintios 4:7 pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes, incluyendo tu capacidad de prosperar, lo recibiste de Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Poder. En hebreo es coach, que significa fuerza, capacidad, habilidad. Dios te da la fuerza para trabajar, te da la capacidad mental para aprender, te da la habilidad para desarrollar destrezas, te da la creatividad para innovar, te da la resistencia para perseverar. Todo eso es poder que viene de Él. Y ese poder es para hacer riquezas, no solo para sobrevivir, para hacer riquezas, plural, abundancia. Dios quiere que prosperes, quiere que generes riqueza. No hay nada malo en ser rico si reconoces que Dios es la fuente y usas tus riquezas con propósito de reino, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Aquí está el propósito. Dios te da poder para hacer riquezas, no solo para tu beneficio personal, sino para confirmar su pacto, para demostrar que Él es fiel a sus promesas, para mostrar al mundo que bendice a sus hijos, para que tu prosperidad sea testimonio de su bondad. Cuando prosperas como hijo de Dios, estás confirmando el pacto, estás siendo evidencia viviente de que Dios cumple lo que promete. Tu prosperidad no es solo para ti, es testimonio para otros, es confirmación del pacto. Este versículo también te protege de dos extremos peligrosos. El primer extremo es la falsa humildad que dice: los cristianos deben ser pobres, la prosperidad es mundana. Pero Deuteronomio 8:18 declara claramente que Dios te da poder para hacer riquezas. Si Dios te lo da, no puede ser malo. El segundo extremo es el orgullo que dice: yo hice mi riqueza. Es producto de mi esfuerzo y mi inteligencia. Pero el versículo te recuerda: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Sin Él, no podrías hacer nada. El balance bíblico es: trabaja duro, usa tu inteligencia, desarrolla tus habilidades, pero reconoce siempre que Dios es la fuente. Sé diligente, pero mantente humilde. Prospera, pero permanece agradecido. ¿Cómo aplicar Deuteronomio 8:18? Número 1. Cada vez que recibas un ingreso, di: gracias, Señor, porque tú me das el poder para hacer riquezas. Reconoce la fuente. Número 2. No te jactes de tus logros. Compártelos con gratitud, pero siempre dando gloria a Dios. Dios me dio esta oportunidad. Dios me dio esta idea. Dios abrió esta puerta. Número 3. Usa tus riquezas para confirmar el pacto de Dios. Bendice a otros, sostén la obra, ayuda a los necesitados, sé generoso. Así demuestras que tu prosperidad viene de Dios. Número 4. Mantén una relación íntima con Dios. No lo busques solo cuando necesitas. Búscalo constantemente, en la abundancia y en la escasez, porque Él no es un cajero automático, es tu Padre. Número 5. Desarrolla las habilidades que Dios te dio. Él te da el poder, pero tú debes ejercitarlo. Estudia, aprende, crece, mejora. Dios da el poder, tú lo activas trabajando diligentemente. Este es el quinto versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida. Deuteronomio 8:18. Recuerda siempre que Dios es quien te da el poder para hacer riquezas. Ahora llegamos al sexto versículo.
el que mencioné al principio como el más desconocido pero explosivo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo contiene el secreto de la reciprocidad divina. Lo que das, regresa. Pero no solo regresa, regresa multiplicado. Jesús describe 4 niveles de multiplicación: buena, apretada, remecida y rebosando. Dad y se os dará. El principio es simple. Si quieres recibir, da. Si quieres que fluya hacia ti, primero tiene que fluir desde ti. No puedes vivir con las manos cerradas y esperar que Dios llene tus manos. Abre tus manos dando, y Dios las llenará recibiendo. Medida buena. La primera descripción es que será buena medida. No medida tacaña, no medida escasa, buena medida, generosa, abundante, más de lo que diste, apretada. La segunda descripción. Cuando mides algo y lo aprietas, cabe más. Imagina medir harina. Si solo la echas suelta, es una cantidad, pero si la aprietas, cabe más en la misma medida. Dios da medida apretada, compacta, llena al máximo, remecida. La tercera descripción. Cuando remecías o sacudes, lo que está suelto se acomoda y cabe aún más. Dios sacude la medida para que entre más. No deja espacios vacíos, llena completamente. Y rebosando. La cuarta descripción. No solo llena, rebosando, desbordando, tanto que ya no cabe en la medida y comienza a derramarse. Esa es la forma en que Dios devuelve, no con cuentagotas, con abundancia desbordante. Darán en vuestro regazo. El regazo es donde recibes. Dios promete que darán, no que Él dará. Usará personas, circunstancias, oportunidades para devolverte. Vendrá de direcciones que no esperabas, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí está la clave. Tú decides la medida. Si das con cuchara, recibes con cuchara. Si das con taza, recibes con taza. Si das con cubeta, recibes con cubeta. La medida que usas para dar es la medida que Dios usa para devolverte. Este versículo ha cambiado la vida de millones. Cuando lo aplican, experimentan reciprocidad sobrenatural. Dan y reciben multiplicado. El séptimo y último versículo que atrae prosperidad y abundancia a tu vida está en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo conecta la prosperidad con la palabra de Dios. No es solo trabajar duro, no es solo ser inteligente, es meditar en la palabra día y noche y obedecerla. Cuando haces eso, prosperas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tu boca. Tienes que hablar la palabra, declararla, confesar versículos de prosperidad. Cuando tu boca está llena de la palabra de Dios, tu vida se llena de bendición, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditación constante, no leer la Biblia ocasionalmente, meditar continuamente, pensar en la palabra, reflexionar en ella, dejarla moldear tu mente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Obediencia, no solo conocer, hacer, vivir la palabra, aplicar sus principios. Cuando obedeces, activas las promesas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa es doble, prosperidad y éxito. Tu camino prosperará, todo te saldrá bien. Cuando vives en la palabra, la bendición es inevitable. Amado hermano, amada hermana, hemos recorrido 7 versículos poderosos que atraen prosperidad y abundancia. Malaquías 3:10 sobre el diezmo y las ventanas abiertas. Filipenses 4:19 sobre provisión conforme a las riquezas de Dios. Proverbios 3:9-10 sobre honrar con las primicias. Corintios 9:6-8 sobre sembrar generosamente. Deuteronomio 8:18.
sobre el poder para hacer riquezas. Lucas 6:38 sobre dar y recibir multiplicado. Josué 1:8 sobre meditar en la palabra. Estos versículos no son teoría, son promesas vivientes. Cuando las crees, las declaras, las obedeces y las vives, transforman tu realidad financiera. Ahora te toca actuar. Escribe en los comentarios: activo estos versículos de prosperidad en mi vida. Dale me gusta si este mensaje te bendijo. Compártelo con alguien que necesita conocer estas verdades. Suscríbete para más enseñanza bíblica poderosa. Padre Celestial, declaramos estos versículos sobre cada persona que escucha. Que las ventanas de los cielos se abran, que toda necesidad sea suplida, que los graneros se llenen, que abunde toda gracia, que reciban el poder para hacer riquezas, que den y reciban multiplicado, que prosperen en todo. En el nombre de Jesús, amén. Tu prosperidad comienza hoy. Cree estas promesas, decláralas, vívelas, y prepárate para ver la abundancia de Dios manifestarse en tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente.